Dice también el Fondo Monetario Internacional, el deterioro de las condiciones comerciales exacerba las vulnerabilidades financieras, lo cual a su vez amplifica mecanismos para las malas noticias, dice el Fondo Monetario. De manera que urgimos, pongan cuidado porque ustedes todo esto que yo les voy a leer ya lo entendemos. Aquí nos han dado los economistas muchos elementos para conocer de lo que están hablando estas noticias. Dice, de manera que urgimos a los responsables políticos a seguir trabajando juntos para resolver esas tensiones comerciales, dice. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? En tanto son una significativa fuente de generación de riesgos, estas decisiones políticas. En la medida en que la economía crece menos, los bancos centrales de todo el mundo tienden a rebajar los tipos de interés como forma de estimular la actividad. Costa Rica. De esa forma se abaratan los préstamos para los gobiernos y el sector privado, pero también eso genera que los inversores encuentren otras fuentes de ganancia, incluyendo la de apostar a activos más riesgosos. Si estallara otra crisis, muchos de esos prestatarios no podrían cubrir sus deudas con las ganancias. Oiga, los 19 billones de dólares de deudas corporativas de riesgo equivalen al 40% del total de las deudas corporativas entre las 8 economías estudiadas, entre ellas Alemania, Estados Unidos, Japón, China, etc. Don Eli Feinsack, cuando yo leo esta nota ayer en ameliarueda.com me preocupo, porque sobre todo cosas de estas las estamos hablando en los últimos análisis, incluido el de ayer que hemos hecho aquí con la ayuda de ustedes. Sí, buenos días, doña Amelia. Buenos días. En efecto, sí, es preocupante, ¿verdad? Este llamado que hace el Fondo Monetario, bueno, ya lo explicaba Fernando anteriormente, pero creo que lo que están es alertando para evitar que se vuelva a crear una burbuja financiera, ¿verdad? Que fue lo que terminó llevando a la crisis del 2008-2009. Uh-huh. Las empresas están sobreendeudadas, dice el Fondo Monetario Internacional, que además con créditos de alto riesgo, ¿verdad? Porque, bueno, como bien lo dice, cuando las tasas de interés son muy bajas, incentiva la búsqueda de créditos, no necesariamente para las actividades productivas de la empresa, sino para invertir en activos riesgosos de alto retorno, pero que, bueno, son de alto riesgo también, ¿verdad? Entonces, cuando digamos que la parte de la economía real entra en una desaceleración, como está el mundo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, las empresas no pueden generar las ganancias o las utilidades necesarias para poder pagar todas estas deudas. Y bueno, si traemos esto a Costa Rica, creo que el panorama es triplemente preocupante, porque en Costa Rica tenemos un tema de sobreendeudamiento no solo de las empresas. Ayer hablábamos del sobreendeudamiento de las personas y de las familias, y no podemos olvidar tampoco que tenemos un gobierno sobreendeudado, ¿verdad? Parte de la crisis fiscal que vivimos desde hace un par de años tiene que ver con el elevado nivel de la deuda del gobierno. La regla fiscal lo que pretende es poner el endeudamiento público en una trayectoria más sostenible que la que tiene actualmente, ¿verdad? De manera que estamos complicados por todas partes. El Fondo Monetario advierte que los bancos centrales no tienen mucho margen de maniobra porque las tasas de interés están muy bajas, y es difícil provocar una reacción de crecimiento económico cuando ya las tasas de interés están tan bajas, bajándolas más. Y por el otro lado, con la situación fiscal de Costa Rica, el gobierno tampoco está en condiciones de incrementar el gasto público, ¿verdad? Seguir una receta keynesiana de mayor gasto para tratar de reactivar la economía. No estamos en condiciones de hacer eso, además de que la regla fiscal entra en vigencia y no nos lo va a permitir. Y tengo que decir, gracias a Dios, no nos lo va a permitir, porque sería gravísimo ponerse ahora a hacer aventuras irresponsables con el manejo económico, ¿verdad? Pero al final de cuentas es una situación de ¿cómo se llama? Una situación donde tenemos que entender que
nos hemos acostumbrado a estar interviniendo permanentemente en la economía, y las intervenciones llevan al punto donde ya nuestro gobierno quiere dictar tasas de interés por decreto, ¿verdad? Y al final de cuentas es algunas regulaciones excesivas que no permiten que el sector privado pueda desarrollar su actividad con mayor libertad, ¿verdad? Para poder generar empleo, generar crecimiento económico, etcétera. Tenemos, como lo ha señalado el índice de competitividad global, muchísimas áreas de debilidad que dificultan el desarrollo de los negocios en Costa Rica, y entonces en vez de resolver los problemas de fondo, estamos tratando de hacer una nueva intervención, en el caso de los créditos de salvamento en Costa Rica, una nueva intervención para manipular algo más que deberíamos dejar que sea la economía con un poquito más de libertad la que lo determine, ¿verdad? Entonces, creo que es muy oportuno el llamado del Fondo Monetario Internacional, aunque lo hace para las principales economías del mundo, las más grandes economías del mundo. Debemos extraer lecciones en Costa Rica. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos y México, y Estados Unidos y Europa, entre Japón y Corea, también profundizan esa ralentización de la economía, y como decía Fernando anteriormente, bueno, si vamos a depender del sector externo para que nos saque de esta situación, sí, de estancamiento económico, no se puede tampoco por ahí. Ahora, don Eli, pero estas llamadas de atención y estas alertas también se oyeron antes de la crisis del 2008 y 2009. Yo digo, ¿valen de algo? O sea, porque o es que ya cuando se dan estas alertas está todo como tan realizado, ¿verdad? Que devolverse de eso es casi imposible. Bueno, es difícil. A ver, el Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, puede tener una gran influencia sobre el curso de las políticas económicas en países que le deben algo al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Las principales economías del mundo no necesariamente tienen el incentivo para hacerle caso, pero bueno, tiene, digamos que la autoridad moral para hacer este tipo de llamados. Creo que muy discretamente, pero de manera abierta, están llamándole la atención a Donald Trump, ¿verdad? Para que cese en sus políticas de provocar confrontaciones comerciales, ¿verdad? Porque básicamente lo que le están diciendo a él en este comunicado es su Banco Central no está en condiciones de hacer gran cosa, las empresas están muy endeudadas y usted está agravando la situación con provocando estas tensiones comerciales. Pero bueno, sabemos que el presidente Trump no escucha consejos, ¿verdad? Entonces, pues es un poco complicado, ¿verdad? Muchos presidentes no escuchan consejos, no solamente Trump. Sí, ahí tenemos un ejemplo muy claro, pero en efecto eso sucede muy a menudo. Ahora, yo lo que quisiera rescatar de esto es las lecciones que podemos extraer aquí en Costa Rica, porque claro, aunque el comunicado no está dirigido a nosotros, lo que está diciendo tiene implicaciones para nosotros, y entonces si el gobierno va a seguir proponiendo medidas cuando ya el país está sobreendeudado, porque en Costa Rica todos están sobreendeudados, empresas, personas y familias y gobierno, si las medidas que va a seguir proponiendo el gobierno son para expandir el crédito, que es lo que ha venido haciendo en los últimos meses, intentando una expansión del crédito cuando ya la gente está sobreendeudada, pues por ahí no va a lograr absolutamente nada. Tenemos que encarar los problemas de fondo de la economía costarricense, los problemas que disminuyen la competitividad de la economía y la productividad de los factores de producción. Y ahí es donde no se ve ninguna acción, ni del Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo tampoco. Le agradezco mucho a don Elín Feinsack, economista.